sí mismo. El artista siempre basa su obra en su propia experiencia, y yo soy el caso también típico de ese tipo de escritor, que todos mis libros son basados en mi propia vida, en mi propia experiencia. Decidí escribir Un corazón para Eva, tomando el personaje principal a una chica que tiene epilepsia, que a partir de los 19 años sufre un primer ataque epiléptico y le cambia la vida, y esa personaje era mi sobrina, ¿no? Es mi sobrina María, la hija mayor de mi hermana, mi sobrina favorita, que le resultó epilepsia de un momento a otro, ¿no? Listo. Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a Metamorfos. Gracias por estar por acá. En este episodio 15 del podcast traigo para ti el valor del artista en la sociedad contemporánea. Vamos a hablar aquí sobre todo lo que ha aplastado, ha rezagado y ha censurado al artista en una era en la que ya no se tienen que prohibir los libros, sino que la gente muchas veces no está muy interesada en leerlos, entonces no hace falta. En este día tenemos un invitado de lujo, a un especialista en este tema, a una voz más que autorizada para darnos esta interpretación acerca de nuestro contexto actual, alguien que sirve de inspiración para mí y para muchos otros cuando se habla de poesía y escritura, Rodolfo Naro. Bienvenido a Metamorfos, todo un honor y un placer tenerte por acá, Rodolfo. Hola, ¿qué tal, Alex? Naro, con acento en la O. Naro, Aquí está. Naro. Fíjate que no pude dormir por eso, porque estaba de que se dice Naro o Naro. Y fíjate, estaba medio nervioso en equivocarme, pero bueno, muchísimas gracias por la corrección. Para quienes no te conozcan, Rodolfo Naro nació en Tequila, Jalisco, el 22 de abril del 67. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, colaborador de los periódicos El Informador y Zócalo. Así también imparte talleres de creación literaria. Es autor de varios libros de poesía, casi todos reunidos en la antología Lo que dejó tu adiós, así también como de las novelas El orden infinito, finalista del Premio Planeta Argentina 2006, Cállate niña y Un corazón para Eva en el 2017, que fue donde nos pudimos conocer cuando se hizo la investigación en la prepa. Parte de su obra poética apareció en la antología Poesía de Jalisco del siglo XX, editada por la Secretaría de Cultura de Jalisco en 2001. Rodolfo, pues sin palabras, toda una inspiración el escuchar toda tu trayectoria. Y ahora que te presenté con tus credenciales, ¿quién dirías que es Rodolfo Naro aparte de este currículum tan brillante? ¿Cómo te describirías? Pues soy principalmente como poeta, ¿no? Yo me considero poeta que está siempre en una búsqueda constante de sí mismo, ¿no? Y en esta búsqueda constante de mí, de lo que me duele, de lo que me gusta, de lo que me disgusta, pues es cuando comienzo a escribir, ¿no? Y buscando respuestas, aunque luego esto me genera más cuestionamientos, me genera más dudas, ¿no? Uno, entre más le buscas en ti mismo, buscando respuestas, al final te darás cuenta que vas a encontrar más dudas y más preguntas, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que soy, principalmente poeta, aunque estoy escribiendo ahora más novelas, pero sigo ejerciendo la poesía dentro de mi narrativa, ¿no? Ok. ¿Cómo dices, Rodolfo, que llega uno a ser poeta? Ahorita hablabas mucho del autodescubrimiento, del día a día, conocerse a uno mismo, pero que a la vez eso genera más fragmentación. Y muchas de las veces había oído una frase muy interesante en ti que decía que las adicciones eran buenas, muchas veces, ¿no? Entonces, profundizando en esta frase y reflexionándolo, me di el tiempo de ver que tal vez ahorita en estos tiempos prohibimos mucha esa fragmentación de la persona. La podemos ver tal vez incluso como mala. Ahora, ¿cómo la haces tú para ponerla en el arte y en ese día de irte descubriendo, también crear los personajes que vienen de tu persona
y que se reflejen en la poesía. ¿Cómo haces para provocar ese efecto? Pues la principal herramienta que tiene el escritor o el poeta es la duda, ¿no? Siempre estamos dudando, siempre somos unas personas muy inseguras, muy tímidos, inseguros de nosotros mismos, y siempre estamos dudando con lo que hacemos o lo que pensamos o lo que decimos es realmente lo que es, ¿no? Lo que sentimos también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también de esa duda y de esas sinsabores que vamos teniendo a lo largo de la vida, es que vamos encontrando nuestras propias nuestra propia personalidad como escritores, ¿no? Y en mi caso, el primer encuentro que tuve con el amor, eh, que es el encuentro con el otro, con el yo mismo representado en el otro, eh, fue cuando empecé a escribir poesía, ¿no? Y que fue a partir más o menos a los 15 años de edad, ¿no? Y ya de una manera más formal, a los 18. Y esta fragmentación, esta escribir poesía, que nace de esta pues, timidez, de la soledad principalmente, que es un refugio, la escritura, ¿crees que hacerlo sea para valientes? Y si es para valientes, ¿cómo podemos nosotros vivir de esa arte? O si lo tendríamos que ver más como una pasión y un hobby. Yo no pensaría que escribir o la vida del artista tiene que verse como un hobby, ¿no? Sino tiene que verse con pasión y tiene que verse con responsabilidad también, ¿no? Con responsabilidad de saber que estás ejerciendo un oficio, ¿no? Un oficio que puede también tocar a otras personas, que va a llegar a otras personas, ¿no? Y que es un poco también el oficio de compartirnos. Nosotros cuando yo escribo primero para mí, pero yo sé que eso que estoy escribiendo posiblemente le va a llegar a otras personas, va a tocar a otras personas, ¿no? Otros lectores se van a sentir identificados con eso que yo estoy sintiendo y padeciendo, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera como el artista tiene que tomar su oficio, como cualquier otra profesión, porque al final el oficio de ser artista, pues es una profesión que te va a requerir tiempo, que te va a requerir concentración, que te va a requerir el mayor esfuerzo posible, ¿no? Como cualquier otra carrera, como cualquier otra profesión. Y para dedicarte a esto, digamos, para vivir de este oficio, pues tienes que entonces también dedicarle horas y dedicarle pues gran parte de tu vida, ¿no? Y hablando de desamor, Rodolfo, ahorita decías que mucha de la inspiración viene de ahí. Y bueno, por parte de mi generación, ya ahorita sobre todo que estamos muy conectados, pero a la vez desconectados, eh, muchas de las relaciones se viven por la red, por el Internet, eh, que se ve casi como un pecado que uno profundice en una persona. En la actualidad se ve como alguien tal vez débil o que se tiene ese riesgo, esa fragmentación de ese desamor. Eh, ¿Crees que la poesía está en riesgo actualmente por eso? No creo que está en riesgo tal cual, aunque sí hay ahora una poesía muy fácil, una poesía muy sencilla, bueno, que yo no la llamaría poesía, que, que, que hay un exceso de estos escritos y pensamientos en las redes sociales, eh, que, que, que a mí me parece que no se elevan al grado de la poesía y se quedan solo en eso, ¿no? En pensamientos o en recados de amor, ¿no? Y qué es tendríamos que ver entonces la diferencia entre poesía y recados de amor que hay mucho en Twitter o en redes sociales, ¿no?
Sí, sí. Hace poco estaba reflexionando acerca de los conceptos que van a venir para futuras generaciones y entre uno de ellos es el amor. ¿Qué vamos a entender por el amor? ¿Qué vamos a entender por la poesía? Porque hace un siglo tal vez entendemos poesía como un concepto diferente y ahora tal vez la entendemos con otro. Eh, y aquí me viene una pregunta muy interesante que tenía muchas ganas de hacerte y eh, ¿es un suicidio en estos tiempos tratar de vivir del arte? Porque tal vez ahora no podemos aspirar o no se ve que podamos aspirar más bien a encontrarnos con un Rolf Naro, con antes de ti, Borges, por ejemplo, con esas personas a quien realmente se entrega esa pasión, esa dedicación de la que tú hablabas al principio, de esa disciplina. Me es muy difícil pensar, incluso en México también, alguien que pueda representar toda esta parte literaria y artística. ¿Crees ahora que si ese es valiente, o más bien se debería de llamar un suicidio cuando se quiere tomar como una disciplina esto del arte, Rolf? En todas las épocas, en toda la historia, en todas las épocas, siempre ha sido difícil vivir del arte, ¿no? Y no solo ahora, pero sí se puede vivir del arte, pero ojo, ¿a qué nivel quieres vivir también, no? Por ejemplo, te hablo de mi ejemplo. Yo antes de dedicarme completamente a la escritura, trabajé en una compañía de alimentos, en un empacador de alimentos. Estuve 18 años trabajando ahí y tuve mucho dinero, viví muy bien, tenía auto, viajaba por todo el mundo, siempre viajaba en avión, tenía un asistente, bueno, llegué hasta tener hasta chofer, porque a mí no me gusta manejar. Entonces tenía esta chofer que me movía por la ciudad y siempre estaba de traje y corbata. Este, si hoy se me ocurría, mañana compraba un boleto y me iba el fin de semana próximo a Nueva York, 4 días, vivía muy bien, pero había un gran vacío existencial en mi vida. Ese no era yo, definitivamente, ¿no? Había como una gran tristeza dentro de mí, ¿no? Porque lo que me daba el dinero y lo que me daba esa posición económica que tenía, no me satisfacía completamente, ¿no? A partir de los 38 años, dejé esta vida empresarial y me dediqué completamente a escribir, ¿no? Y mi vida dio un giro completamente distinto. Tuve que vender el auto. Bueno, había días en que, en que traía 25 pesos en la bolsa durante 10 días y no podía comprar un chocolate o no podía comprar un café porque era todo mi capital, ¿no? Y si me compraba un chocolate, que me moría de ganas en ese momento de un chocolate así de estos de 13 pesos, ¿no? Sí. O si me tomaba un café de 15 pesos, me iba a acabar casi la mitad de lo que tenía en el bolsillo, ¿no? Entonces, pero yo escribía, empecé a escribir más, empecé a escribir con disciplina, empecé a meterme más en el medio editorial y en el medio cultural, que era lo que yo quería, y a pesar de que no tenía dinero, de que digo, tuve que vender el coche porque me lo comí, pues porque tenía que comer, tenía que pagar deudas, tenía que seguir pagando la renta del departamento en el que vivía en ese momento, etcétera, para de algún modo económicamente hablando, y de ahí resurgir otra vez, ¿no? Resurgir ya como un escritor más en forma, y entonces también mi poder adquisitivo, por llamarlo de alguna manera, se redujo, ¿no? Pero ahora soy feliz, ahora sí soy completamente feliz. Ya sí, hace 10 años que no salgo del país porque no he tenido dinero para viajar al extranjero, por ejemplo. Hace 10 años también que no tengo auto, que tampoco me hace falta, pero de todos modos, pero escribo, publico, tengo mis lectores, tengo este tipo de entrevistas contigo y con las personas que van a ver este post, y eso me llena mucho más que todo el dinero que pude tener, ¿no? Entonces, sí se puede vivir como artista, pero ¿a qué nivel quieres vivir? Respondiendo a lo que acabas de decir, creo que me inspiró mucho, me cautivó mucho, porque es ponerle como
único fin y nada más, sin tener una opción B, únicamente teniendo una opción a toda esa pasión que tienes por el arte. Y creo que en la actualidad nos sirve mucho esta experiencia tuya. Estoy seguro que a mí, a muchas personas jóvenes que nos van a escuchar, porque ahorita mucho se premia la velocidad y no se premia la dirección. O sea, se espera que por subir un escrito a redes sociales y que no tiene arriba de 15, 20 likes, ya eres un fracasado, ¿no? O que si te comparas con alguna persona que por arte de magia y por marketing, entre paréntesis, está con 100, 150,000 seguidores y escribe muy bien, y tú que escribes día a día, nadie te pela, y sientes que ya fracasaste. Entonces, esto de la velocidad te está matando mucho al arte. Y es la experiencia que nos acabas de contar, decir, wow, poner como único fin tu pasión, sin importar el hambre que se pase, que muchas veces también estoy seguro te sirvió de mucha inspiración. Se puede hacer, o sea, se puede hacer y te la jugaste. Entonces, qué valiente de tu parte. Y con esto me lleva otra pregunta, Rodolfo. ¿Qué rol juega el artista o el escritor en una sociedad? Por ejemplo, cuando tú lo hacías, ¿qué rol aportabas, tal vez de forma cultural, a la sociedad? ¿Y qué rol se pudiera jugar también ahorita con esto que acabo de decir de la velocidad? A esto quiero agregar algo a esto que decías de la velocidad. Los jóvenes tendrán que darse cuenta que la vida del artista o la creación del artista va en paralelo con su propia vida, ¿no? Por eso es lo que me decías al inicio de esta conversación, de que yo alguna vez dije que el ser escritor era un oficio de viejos, porque entre más grande eres, entre más edad tienes más experiencia, has vivido más, tienes más experiencia y tienes más cosas que contar. Entonces, ¿no? No es lo mismo la experiencia que yo tengo ahora a los 53 años que lo que yo viví cuando tenía 25 años, ¿no? Que cuando yo tenía 25 años yo creí que ya había vivido todo, pero no, aún me faltaba muchísimo por vivir, ¿no? Y quizá cuando tenga 70 años, recordaré esta entrevista y diría, uy, cuando tenía 53 años yo creía que ya había vivido todo, ¿no? Sí. Pero aún así, si te fijas, los artistas, Carlos Fuentes, los escritores Carlos Fuentes, José Saramago, murieron escribiendo, tenían más de 80 años, 83, 85 años y seguían escribiendo, ¿no? Vargas Llosa tiene 84 años, algo así, y aún sigue escribiendo, ¿no? Sigue publicando novelas, ¿no? Entonces, cuando es un oficio de viejos, porque en otras profesiones, tanto el médico, el contador, el dentista, el ingeniero, no sé, en otras profesiones, a esa edad ya no producen nada, ¿no? Están de abuelos cuidando a sus nietos, y sin embargo, yo recuerdo cuando fui a una conferencia que dio Carlos Fuentes por los 80 años de vida, un homenaje donde él dio una conferencia y lo escuché hablar más de una hora de pie, de corrido, ante un micrófono, ante un auditorio nacional lleno con 10,000 personas, y él lo veía, y era un hombre de 80 años, ¿no? Era un hombre de 80 años hablando con una vitalidad, de pie, más de una hora, hora y cuarto, hora 20 minutos, con una vitalidad, y hablando sobre la vida, sobre el amor, sobre los libros, sobre la política, sobre la historia, sobre su propia vida. Era una cosa tremenda que yo dije, bueno, yo quisiera llegar a su edad y tener esa vitalidad y esa lucidez todavía, ¿no? Esa cabeza, y no es otra cosa más que el ejercicio de la creación, el ejercicio de la lectura también, ¿no? La lectura te mantiene el cerebro funcionando, ¿no? La lectura y la escritura te mantienen las neuronas siempre en constante aceleramiento, en constante cambio, ¿no? Y tu pregunta siguiente, ¿cuál era entonces? Era la de, ahorita también te retomo ese tema que se me hizo bastante interesante, pero lo podemos pegar. ¿Qué
rol juega Mario Vargas Llosa en la sociedad? ¿Qué rol Bueno, juegas Rodolfo Naró en la sociedad? bueno, retomando las palabras de Carlos Fuentes, él alguna vez dijo que antes el artista era, o el escritor, era un poco la voz de su sociedad, ¿no? La voz de las personas para las cuales él escribía, ¿no? Pero ahora creo que con esto, porque no había instrumentos para que la gente pudiera decir lo que pensaba o lo que sentía, ¿no? Pero ahora con tantos instrumentos tecnológicos que hay, empezando por el Twitter, que la gente despotrica y dice ahí cualquier barbaridad de cosas, pero al fin y al cabo son las ideas de las personas. Entonces, creo que se ha acotado el papel del artista o del escritor, no solo hacer la voz de las personas que lo leen o que lo ven, ¿no? En el caso de las artes plásticas, ¿no? Sino eh, vuelve un poco a hacer su trabajo primigenio, que es generar ideas, generar reflexiones, ¿no? Crear placer, ¿no? Reflexiones sobre lo humano, crear placer eh, en, lo que, en lo que uno lee o ve o escucha, ¿no? Dependiendo el oficio del artista, ¿no? Ok, muy bien. Si yo te digo estos nombres, Jaime Sabines, Pablo Neruda, Manuel Acuña, García Lorca, Amado Nervo, ¿qué se te viene a la mente? Maestros, han sido mis maestros todos ellos, ¿no? No, a ninguno, bueno, solamente a Jaime Sabines lo conocí personalmente, un momento en alguna firma de libros, a todos los demás los he conocido a través de mis lecturas, ¿no? A través de sus libros, y he aprendido a escribir a partir de leerlos, ¿no? A partir de comenzar a copiarlos, que esa es una manera como yo comencé a escribir, copiando, imitando a estos escritores que acabas de mencionar ahora, que yo descubrí en la preparatoria. Por eso es que te digo que comencé a leer más o menos a los 15 años de edad. Leía a estos poetas y yo decía, es que ellos han vivido algo parecido a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces yo también me sentía con la responsabilidad de escribir entonces mi propia historia, ¿no? De escribir lo que yo estaba viviendo un poco a partir de las palabras de estos poetas que yo estaba descubriendo en la preparatoria, ¿no? Y eso no es otra cosa más que entablar un diálogo. Cuando uno lee, entabla un diálogo con el escritor que está leyendo, ¿no? A través de las páginas y de sus personajes, ¿no? O a través de sus vivencias, de su poesía, ¿no? Entablamos un diálogo y lo que hacemos los escritores, o lo que se le llama las influencias, es continuar ese diálogo, ¿no? Continuar ese diálogo y traernos esas palabras o ese diálogo que comenzó con Manuel Acuña en el Nocturno a Rosario en 1840 y tantos o algo así, traérnoslo entonces de los poemas de Rodolfo Naró o de los poemas de poetas que han sido influenciados por el Nocturno a Rosario de Manuel Acuña o por Gracia Plena de Amado Nervo, ¿no? Claro, y lo que se me hace demasiado chistoso, pero también me molesta demasiado, y es algo que también quiero saber tu interpretación de esto, es si yo quiero, como un joven, comprar alguna obra de ellos, casi me la regalan. O sea, 50, 60 pesos en una librería vieja siendo una joya de obra, una joya de libro. Y si yo quiero ir a comprar con todo el respeto del mundo que se merece esto, o si se merece algún respeto, libros de autoayuda, libros de finanzas personales, libros de riqueza, todas las editoriales están 400, 500 pesos. Vi una entrevista tuya que decías, yo soy un representante de la poesía a partir de Planeta, que es la editorial que empieza a publicar tu poesía,
y un lugar a la poesía en esta sociedad. ¿Cómo deberíamos hacer frente? ¿Por qué pasa esto, Rodolfo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esto? Pues son las leyes del mercado. Son las leyes del mercado del mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? Por lo menos el mundo occidental capitalista. Y es lo que ahora se vende más, pues son estos libros de autoayuda o son libros de finanzas, como bien lo dices, ¿no? Y es lo que la gente está buscando, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo que decías, cuál es el papel del artista en la actualidad, ¿no? Deberíamos los artistas de tocar las almas de las personas, ¿no? Con lo que escribimos, con lo que pintamos, con la música que hacemos, ¿no? Pero esto es también un ejercicio personal valga la redundancia, de cada persona, ¿no? Es un ejercicio de cada persona. Vuelvo otra vez a mi ejemplo, o yo seguía con el Rodolfo empresario y viviendo siempre sin límite de mis finanzas, o bien yo decidí ser mejor el Rodolfo poeta y vivir con el límite de mis finanzas, ¿no? Entonces, es un ejercicio personal que cada quien tiene que hacer, y es cuando, dependiendo también lo que te toca de vivir, ¿no? Lo que te toca de vida es si te acercas al arte, porque en el arte has encontrado entonces una respuesta o un refugio, o sigues entonces buscando libros de autoayuda o libros de finanzas para seguir haciendo dinero, ¿no? Entonces es una cosa que va marcada por el mercado y también marcada por la experiencia personal, ¿no? Ok. ¿Cómo fue que tú, hablando de esto, hiciste este balance entre lo genuino y lo vendible? Porque tú, de alguna u otra manera, ibas a competir contra estos títulos, ¿no? Por ejemplo, de Editorial Planeta, se ve mucho de Jürgen Klarik y demás nombres, ¿no? ¿Cómo tú entras ahí? O sea, ¿cómo no comprometer tu parte de poeta, de un intelectual, y hacer vendible tus obras? No sé si tuviste que adaptarlas a cierto público. ¿Cómo fue ese proceso? Hola, soy Alejandro Díaz, host del podcast Metamorfos. Bienvenido y bienvenida al espacio donde escribo y hablo de mis reflexiones con tintes filosóficos, sociológicos, políticos y económicos de la mano del pensamiento crítico. Espero estés disfrutando este grandioso episodio con Rodolfo Naró, poeta y narrador mexicano. Rodolfo es autor de varios libros de poesía, casi todos reunidos en la antología Lo que dejó tu adiós, 2016, así también como las novelas El orden infinito en el 2007, finalista del Premio Planeta Argentina 2006, Cállate niña en el 2011 y Un corazón para Eva en el 2017. Te dejo los links de todas estas obras en la descripción, en los cuales tú podrás adquirirlas. Todos los miércoles subo un escrito a mis redes sociales y los domingos hago podcast con invitados y análisis de obras selectas. Puedes consultar todo esto en @metamorfospod, en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube y en Spotify. Recuerda que cuando eres parte de esta comunidad y compartes este episodio con tus amigos y familiares, todos podremos aspirar a una sociedad con más preguntas y por lo tanto mucho más consciente. Porque cada reflexión conduce a una metamorfosis, te dejo que sigas disfrutando de este maravilloso episodio. Lo peor que puedes hacer es vender tu pluma. Y de algún modo, a mí me pudo haber pasado, te explico por qué. Cuando yo estaba, yo he tenido, en los últimos 10 años, tuve crisis económicas terribles, ¿no? Unos baches económicos que no se los deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? Y en el 2015 estaba en uno de ellos,
y me llaman por teléfono, te voy a resumir la anécdota, me llaman por teléfono de Editorial Planeta para ofrecerme una trilogía, para que yo escriba un libro, una trilogía juvenil. Y cuando me cito con el editor para hablar sobre el tema, yo le dije, bueno, pero no estaba dentro de mi imaginario, de mi creación, escribir novela juvenil, ¿no? Pero, porque yo venía de escribir más novela histórica, poesía, ¿no? Pero no una novela juvenil, que yo hasta cierto punto en ese momento la había desdeñado un poco, ¿no? Pero cuando vi el contrato que me ofrecían y el cheque que me ofrecían también con muchos ceros, para escribir esa novela, lo cual me iba a sacar de todos mis apuros económicos, yo en algún momento pensé, estaré vendiendo mi pluma entonces a un gran grupo editorial, y les dije que sí, porque necesitaba el dinero, pero puse mis condiciones, ¿no? Y una de ellas fue, la más importante para mí, era que editaran mis libros de poesía, ¿no? Que recogieran mis libros de poesía que estaban por ahí desperdigados en títulos pequeños, en libros pequeños, desperdigados por ahí en muchas editoriales marginales que sacaron un libro de poesía al año mío y que me dieran carta blanca, perdón, para yo escribir lo que yo quisiera de mi novela juvenil, ¿no? Y yo no sentí que vendí mi pluma entonces, porque yo escribí una novela, Un corazón para Eva, específicamente, una novela como yo la quise escribir. Ellos solamente me dijeron, lo único que te vamos a pedir es que sea una historia de amor juvenil imposible. Y tú escribes lo que quieras, de la época que quieras, y desde la óptica del personaje que quieras. Es lo único que te pedimos, ¿no? Entonces, como el artista siempre escribe, el escritor siempre escribe sobre sí mismo, el artista siempre basa su obra en su propia experiencia, y yo soy el caso también típico de ese tipo de escritor, que todos mis libros son basados en mi propia vida, en mi propia experiencia. Decidí escribir Un corazón para Eva, tomando el personaje principal a una chica que tiene epilepsia, que a partir de los 19 años sufre un primer ataque epiléptico y le cambia la vida, y esa personaje era mi sobrina, ¿no? Es mi sobrina María, la hija mayor de mi hermana, mi sobrina favorita, que le resultó epilepsia de un momento a otro, ¿no? Yo tenía muchas notas a partir de la epilepsia de mi sobrina, y las empecé a usar para escribir entonces Un corazón para Eva, que es la historia de una chica que padece epilepsia, también de un momento para otro, y eso le cambia la vida y cambia su entorno, ¿no? Entonces, por eso es que decidí entonces firmar el contrato con Planeta, porque sí tenía una historia que contar, ¿no? La historia de mi sobrino, y un poco desmitificar también esa enfermedad horrenda que es la epilepsia, ¿no? Y a partir de ahí, pues mi vida cambió completamente, y mi venta de mi pluma, digamos, a un gran grupo editorial, ha valido la pena, porque mi poesía y mis novelas se volvieron a reeditar una cada año, y ha llegado a un mayor número de personas, ¿no? Antes mis libros de poesía se vendían 1,000 al año, y ahora se venden 3 o 4,000 ejemplares por año, ¿no? Entonces, eso creo que, sin sumar también los ceros de las regalías, creo que para mí ha sido satisfactorio, porque llego a más personas, ¿no? Y al final eso es
lo que yo también busco como escritor, tocar a más personas, ¿no? ¿Ese era tu sueño, Rodolfo? ¿Era tu sueño cuando comenzaste a escribir, firmar con una editorial así? ¿O con qué objetivo, con qué propósito era el escribir? ¿Qué soñabas cuando escribías? Yo quería, pues sí, escribir y vivir de lo que escribo, ¿no? Vivir de mi oficio. Yo tenía el ejemplo de un primo que murió a los 32 años de edad, pero en toda su década de los 20 años pintó, fue un gran pintor y vivió de su pintura, ¿no? Y vivió muy bien. Bueno, los cuadros se cotizan mucho más que los libros, ¿no? Vivió muy bien, tenía una casa en Chapala, tenía su propia casa en Guadalajara, tiene una casa en La Joya, California, y te estoy hablando de un chavo de 25, 28, porque se murió de 32 años de edad, ¿no? Y él tenía su estudio en Guadalajara y pintaba cuando él quería y como él quería y vivía de sus cuadros, ¿no? Entonces, él era 10, 12 años mayor que yo, y yo cuando iba a su estudio y platicaba con él, yo decía, cuando sea grande, yo tenía 18 años y él tenía 28, ¿no? Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Chava, ¿no? Como Chava, mi primo, ¿no? Se llama Salvador. Yo quiero ser como Chava, mi primo, y vivir de lo que él hace, ¿no? Y entonces yo quería vivir de mis libros, ¿no? Quería vivir, que los libros me dieran dinero para poder vivir, ¿no? Y toda la gente, mis padres, mis novias en aquel momento, mis amigos, toda la gente me dijeron, no se puede vivir de la escritura, ¿no? No se puede vivir de los libros, ¿no? Y yo siempre les dije que sí, que yo iba a vivir de los libros, ¿no? Y he vivido de ellos, y sí, en algún momento dado, sí busqué y sí quise, pues, firmar con una editorial de este tamaño porque yo quería vivir de mi oficio, ¿no? Y yo sabía que solamente una editorial de este tamaño iba a poder darme las regalías para poder vivir de lo que yo quería hacer, ¿no? Y, pero vuelvo a mi comentario inicial, vivo, pero de una manera mucho más chiquita, ¿no? O sea, no vivo así, sino ahora me he reducido y vivo de una manera más frugal, pero tengo todo lo que quiero y todo lo que tengo me hace feliz, ¿no? Ya tienes el chocolate diario que querías al principio. Efectivamente, todos los días con mi café expreso, después de la comida, me lo como con un trozo de chocolate, efectivamente. Qué buena reflexión, pero sí, todos los días me como un chocolate. Sí, es la dopamina, ¿no? Del día, la dopamina. Y fíjate que tiene cierta nostalgia también, ¿no? Ese chocolate que algún día le echabas todas las ganas para podértelo comer, ahora tenerlo de diario, no se pierden esos detalles con los que se inicia, con el sueño que se inicia. Sí, y como un mensaje a los jóvenes que empiezan a escribir o que quieren vivir de su oficio de artista, sea no solamente la escritura, sino cualquier otra, sí se puede. Y así como el que es contador y quiere llegar a ser director general de una compañía enorme como Nestlé o algo así, o el que es, pero para llegar a eso, el contador tiene que entonces hacer un máster y tiene que hacer un doctorado y tiene que hacer no sé cuántas cosas de subespecialidad, o aquel doctor también, aquel que estudia medicina y quiere llegar específicamente a una determinada subespecialidad dentro de cardiología, de neurología o tal, y tiene que seguir estudiando y estudiando. Así el escritor tiene que seguir estudiando y tiene que seguir leyendo y tiene que seguir escribiendo y tiene que relacionarse también con el medio en el cual quiere desenvolverse, que es en este caso la escritura, ¿no? Tiene que relacionarse con otros escritores que lo vayan acercando entonces al medio editorial, ¿no? Y cómo se puede relacionar así con talleres literarios, ¿no? Acudiendo a talleres literarios donde aprendes a escribir, aprendes a leer y te vas relacionando con otros escritores como tú
y un poco más que tú cuando hablando de tu maestro o tu maestra en el taller, ¿no? ¿Cómo le hacemos para entrar a tu taller? Porque te estamos escuchando. Pues, bueno, actualmente no estoy dando taller, sí estuve dando muchos años un taller sabatino y que, que mucho era presencial y muchos me lo pedían que fuera también, bueno, el Zoom no existía en ese momento, el Zoom es muy, muy, muy reciente, y me lo pedían por alguna otra plataforma en aquel tiempo y como soy un poco medio malo para esto de la tecnología, pues nunca lo hice, ¿no? Pero, pero no, ahorita no estoy abocado completamente a escribir porque estoy atrasado con mi segunda entrega de Un corazón para Eva, que es una trilogía. Tengo que entregar la segunda parte ya, bueno, lo tenía que entregar desde finales del año pasado y estamos ya a medio año y estoy en un 85% de avance más o menos, ¿no? Entonces, a propósito de la pandemia que se vino, esto me vino a dar un poco de oxígeno para escribir más a mis anchas, ¿no? Pero estoy completamente abocado a escribir. Ahorita tu comentario que hacía Rodolfo acerca de que no se podía vivir del arte y la escritura, y pegado con esto que decíamos del chocolate, me vino a la mente estos mitos de los poetas malditos, de un Bukowski, un Poe, que hay mucho ese ejemplo, y uno se dice, ay, es que las personas no entienden mi escritura y estoy destinado a ser un desdichado y 100 años después van a entender mi escritura. ¿Qué opinión te merece esto de los poetas malditos? Ahorita estabas diciendo bueno, es que yo sí le pegué a la editorial, pero tal vez no. ¿Qué onda con eso? Pues son ejemplos específicos, son ejemplos particulares cada uno de ellos, ¿no? Pero si te fijas, casi todos tienen un común denominador que fueron algún tipo de droga, ¿no? En su tiempo, ¿no? Llámese el alcohol, llámese el opio, o digamos, otro tipo de estimulantes, pues, ¿no? Y todos en algún momento escribían o creaban a partir de ese estimulante, ¿no? No fue mi caso. Para mí la droga o el estimulante fue el desamor, ¿no? Iba a decir el amor, pero no, más bien el desamor, ¿no? Y eso era lo que a mí me motivaba a escribir, ¿no? A estos escritores que tú mencionaste ahora, como Baudelaire, Rimbaud, aderezado todo esto también con las drogas o los estimulantes, aderezado también con el amor o con las relaciones sexuales amorosas tormentosas, porque también muchos de estos escritores padecían sífilis, ¿no? Entonces padecían sífilis y uno de los remedios que había para la sífilis en ese momento era el mercurio, tomaban mercurio, ¿no? Pero el mercurio a mediano plazo afectaba la psique, estaba la mente, ¿no? Se volvía loca la gente, pues entonces, que era pues de algún modo también el mercurio algún tipo de estimulante para ellos, porque escribían entonces muchas locuras, ¿no? Pero era porque realmente estaban locos, porque ya el mercurio los había enloquecido, ¿no? Entonces, todos estos son artistas, mediados finales del 19, principios del 20, pues son artistas muy abocados a su tiempo también, ¿no? En el caso de Bukowski, que ya es de mediados de este siglo, pues la borrachera era lo que lo perdía, ¿no? Más que, bueno, la borrachera y las prostitutas, ¿no? También. El sexo, volvemos otra vez a la parte sexual y carnal, ¿no? Sí, lo relacioné también mucho con esto de las adicciones, que me gustó mucho la frase que dijiste, yo también comparto ese pensamiento. Como te dije en un principio, se puede tener muchas adicciones, como ahorita acabas de decir, pero
Nietzsche, por ejemplo, decía mucho esto de los demonios, ¿no? De no mates a tus demonios porque puede ser lo mejor de ti. No estamos, bueno, yo por mi parte no estoy diciendo que ve a drogarte y ve a tener sexo desenfrenado y demás, pero sí que, por lo menos yo lo veo como encuentra lo que amas y deja que te mate. Y ahorita que tú me estabas contando esto de dejé todo y me evoqué a la escritura, pues esa adicción fue la que ahora te llevó a que nos puedas contar eso. Rodolfo, pues ya para cerrar, un último comentario. ¿Qué sueños te quedan y qué objetivo tienes tú como escritor mexicano? Pues sueño seguir escribiendo, ¿no? Tengo volviendo al inicio de la conversación, que la escritura es un oficio de viejos. Ahora tengo 53 años, pero siento que tengo una vitalidad creativa de un chavo de 30 años, ¿no? O quizá menos, ¿no? Tengo varias novelas en puerta por escribir, 5 o 6 novelas en puerta por escribir, otros 3 libros inéditos de poesía, que 2 están comenzados y dos están terminados y uno está comenzado, y espero pues seguir escribiendo y seguir compartiéndome también con mis lectores a través de este tipo de conversaciones y a través de las redes sociales, ¿no? Que para mí me han servido mucho porque eso nos ha acercado los escritores a los lectores, ¿no? A partir de las redes sociales es que tú y yo estamos conversando ahora, ¿no? Me contactaste por Facebook y arreglamos la cita por Messenger de Facebook, ¿no? Entonces, y a través de las redes sociales, los lectores de inmediato me dicen me gusta o no me gusta lo que leí de ti, ¿no? Y entablamos también una conversación. Y yo te puedo decir que tengo gran amistad o que he hecho gran amistad con lectoras y lectores a partir de que me contactan en redes sociales y continuamos ahí el diálogo, ¿no? Entonces, los invito a que me sigan en Instagram y Facebook como Rodolfo Naró o en Twitter, @rnaro. ¿Y dónde podemos conseguir tus obras, Rodolfo? En las librerías, en cualquier librería, ¿no? Cualquier librería se consiguen. Muy bien, perfecto. Rodolfo, pues todo un placer, un honor tenerte por acá en Metamorfos. Ojalá y también la pandemia nos permita vernos en la fila y te venga acá en Guadalajara, que no creo, pero ojalá. Y nada, todo un placer, lo repito, tenerte acá y estoy seguro que esta conversación va a servir de mucha inspiración para todos los jóvenes escritores que nos escuchan, artistas, filósofos, sociólogos o todo eso que aporte cultura a nuestro país, como México, que tanto le hace falta. Gracias a ti y a tu auditorio que nos ve y nos escribe.